La semana pasada éramos guiados por el Espíritu Santo a través de esta primera carta, a partir del versículo 8, y lo primero que dice Pedro es, finalmente, para resumir, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Entonces lo que vemos a partir del capítulo 3 y el versículo 8 es que Pedro cambia el ángulo del sufrimiento. Por un momento lo va a hacer, de ayudarnos a lidiar con el sufrimiento por la presión de las autoridades y a veces malas autoridades. Ahora Él da la vuelta y nos pide que miremos al hermano, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Ciertamente es así, que nos hacemos más daño las personas más cercanas. Por lo general, al interior de las familias hay más daños, más deterioro que con otras personas. Y eso también puede suceder en el entorno de la fe, de la iglesia. Porque como estamos tan cerca, compartimos momentos, actividades, espacios, hay mayor fricción. Pero Dios lo ha querido así. Dios ha querido que al estar juntos nos esforcemos para moderarnos, para tener un trato apropiado, y también ahí hay sufrimiento. Hoy veremos una parte de este llamado del apóstol Pedro, y es en el capítulo 4. Escuche con atención lo que dice. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, como andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis en ellos en el mismo desenfreno y disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, provoca en nuestro interior esa habilidad, esa capacidad o sensibilidad a tu palabra, Señor. No queremos ser meramente oidores, porque con oidores también olvidadizos. Danos el poder, la gracia, la virtud de hacer tu palabra, Señor, porque eso tú quieres. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Fíjense ustedes que el apóstol Pedro se sirve de toda forma de persuasión. No es una persuasión engañosa, es legítima. Y sobre todo, él apela a las emociones, él describe momentos difíciles, así que él quiere que pensemos
que recordemos, que sintamos, que incluso que nos duela, que nos levantemos y que tengamos una teología bíblica sobre el sufrimiento. Y siempre el apóstol Pedro se va a servir de la mayor de todas las persuasiones, y es este el argumento: la persona de Cristo. La persona de Cristo. Cristo vino a la tierra para sufrir y para morir. Cuando Juan dice en el capítulo 1 que él a lo suyo vino, él vino a sufrir y a morir. A eso vino Cristo. Dígame usted a qué otra cosa vino. Ahora, los efectos de sufrir y morir son nuestra sustitución, nuestra expiación, nuestra redención. Esos son los efectos. Y son el propósito de lo que Él vino a hacer: sufrir y morir. Y cuando Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le habla a una iglesia que sufre, le recuerde que su Señor, el Señor Jesucristo, quien es su Salvador, el Cordero inmolado, sufrido, Él experimentó todo aquello que puede en algún momento producir en nosotros lagos de lágrimas. Así que el Señor Jesucristo no solo comprende nuestros sufrimientos, sino que nosotros debemos mirarlo a Él, inspirarnos en Él, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Cuando dice aquí en la carne, esta es una figura literaria para decir que Él sufrió en su propio cuerpo, que fue su vida torturada. Pero Jesucristo no solo sufrió el impacto de los azotes, las perforaciones de los clavos, los golpes, las bofetadas que le dieron. Ustedes pueden notar que desde que Él inicia su ministerio, Él es maltratado y Él experimenta un sufrimiento constante, y es un maltrato por parte de las autoridades, pero también del pueblo, un pueblo incrédulo y también utilitarista. En algún momento Él hasta se quejó. ¿Recuerdan ustedes? Él va a cierta aldea y libera una cantidad de personas, y de todos ellos solo regresa uno a agradecerle. ¿Nota usted? ¿Y dónde están los otros? Jesús experimenta todo tipo de sufrimiento, y nosotros hemos experimentado situaciones que Él vivió. Pero fíjese, Él vivió mucho más que todos nosotros a la vez. Por eso es que Pedro nos quiere inclinar en esta mañana a que lo miremos a Él. No solo en la cruz, sino también mientras caminaba y servía a la gente. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Ahora, ¿qué nos dice el Espíritu de Dios? Nosotros también nos debemos armar del mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento? Una de las más claras promesas que dio Jesús a sus apóstoles y por extensión a cada uno de nosotros: en el mundo tendréis aflicción. Armados del mismo pensamiento, que si Cristo padeció en la carne por nosotros, nosotros también, mientras vivimos este tiempo, tendremos aflicción. Tendremos aflicción. Nos vamos a asemejar a Cristo también en los padecimientos. ¿Qué es lo que prefiere la iglesia contemporánea? ¿Qué es lo que desea la gente? Parecernos a Cristo en su poder glorioso. Parecernos, simular a Cristo en sus obras maravillosas, en sus hazañas. En eso la gente quiere parecerse, y yo les digo, me encantaría parecerme a Cristo en todo eso. Y si a ustedes les duele un cabello, poder orar por ustedes, que al instante desapareciera el problema. Me encantaría ser un gran alivio para ustedes, y yo sé que ustedes de buen corazón también lo quisieran ser conmigo y con todas las personas que les rodean. Así que creo yo que la iglesia de hoy le encantaría parecerse a Jesús en su virtuosismo y en su gloria. Pero el apóstol Pedro también nos dice
que debemos armarnos de este mismo pensamiento, que Cristo sufrió. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y entonces lo que está diciendo Pedro es que los cristianos, como Cristo en su sufrimiento nos ha limpiado de todo pecado y por lo tanto del juicio que Él mismo pesaba sobre nosotros, tenemos una condición diferente que nos prepara y nos ayuda para tener ese mismo pensamiento, ese mismo deseo de parecernos a Jesucristo. El pecado ya no se enseñorea de nosotros y por lo tanto nosotros podemos tener una vida piadosa y piadosa en el sufrimiento. Ay, por Dios, les digo, hermanos, que en mis años de vida cristiana no recuerdo mucho estas predicaciones, no las recuerdo mucho. Y esto no es bueno para mi vida, porque lo que yo debí entender desde temprana edad es que el sufrimiento era parte de mi vida como cristiano, como esposo, como padre, como hermano en la fe. Esto yo lo debí aprender, porque cuando reconocemos que el sufrimiento nos relaciona con la persona de Cristo, nos unimos con Él y damos gloria a Dios en un mundo de excesos. La gente no quiere sufrir y entonces la gente se droga. La gente no quiere sufrir y entonces la gente hace todo tipo de cosas que distraen. Me ha gustado mucho y ustedes pueden notar en mi Biblia todas las partes donde David dice: te alabaré, Señor, con todo mi corazón, o te alabaré en todo tiempo, me regocijaré en ti. Yo las he estado rayando, ya empecé esta Biblia y ya la tengo rota otra vez, porque estoy rayando en los salmos como sentándome al lado de David, no cuando David estaba en su reino, sino sentándome al lado de David en la cueva, o sentándome al lado de David cuando estaba en batalla y cuando él ora al Señor y le dice: Señor, sea como sea, en las circunstancias que sean, Señor, es alabarte. Sí, es muy bueno, es importante para la iglesia y a nuestros hijos enseñarles a no provocar el sufrimiento, pero tampoco tratar de huir de manera malsana cuando viene. No nos advierte, llega el sufrimiento y lo debemos abordar. Cristo acabó con el pecado que nos humillaba, que nos controlaba y que nos impedía anhelar ser como Él, como el Señor. Y todo esto lo hizo para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Así que Pedro está diciendo que Jesús hizo todo lo necesario, lo posible y suficiente para que nosotros no vivamos el poquito tiempo que nos queda de vida vergonzosamente. Porque ¿qué son 20, 30, 40, 50 años? Un poquito de tiempo. Fíjese, todo lo que hizo Jesús, todo lo que sufrió, nos invita a ser como Él y nos dice: todo esto debe ser en ustedes como una manera de conducir rectamente su vida. No vivir el tiempo que les resta. Si yo supiera que voy a vivir 40 años más, diría: Señor, terrible, 40 años, cada vez es más difícil. Si yo supiera que voy a vivir 2 años, diría: ay, terrible, Señor, muy poquito tiempo. O sea, que nada me satisface y todo me entra ¿en qué? En un sufrimiento. Me gusta como lo dijo el pastor John MacArthur, hablando de la muerte, dice: qué bueno que Dios no nos hizo nacer con una fecha aquí de caducidad. Imagínense que los bebés nacieran con aquí, ¿no? ¿Cómo se llama lo que le quitamos aquí a las... Sí, la marquilla, que naciera el bebé con la marquillita y naciera usted
fecha de nacimiento se la pone el médico y naciera ya la fecha. Y MacArthur dice, eso sería una angustia terrible para todo el mundo. Todos los días pensando, me faltan, me restan, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Cada vez menos. Como un amigo que amo mucho y me contó cómo la DIAN lo tiene embargado, y él dice, empezó a contar tantos días hasta el día del embargo, y todos los días cuento uno menos, pero me gusta lo que él dijo, siento tanta tranquilidad en el Señor, dijo, yo ya espero lo que pueda venir, y le faltaban como 15 días en la cuenta red. Yo creo que ya pasó, tal vez ingrato yo que no lo he llamado, ¿cierto? Y no sé qué pasó, y no les contaré a ustedes seguramente. Pero fíjese, para alguien que no tiene la paz de Dios, ¿sabe qué es eso? Que va contando un día menos, y sube la ansiedad de la planta de los pies hasta arriba y siente una adrenalina y una angustia. Y así como todo. Entonces el pastor John MacArthur dice que eso es bueno, que no sabemos el día ni la hora, pero que Dios lo ha determinado así. Pero lo que Pedro está diciendo es que todo esto que hizo Cristo y que sufrió para nuestra bendición es para que no vivamos el tiempo que nos resta. Así lo dice Pedro a esta iglesia. El tiempo que nos resta, no vivamos como disolutos. Conforme a los excesos, las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y aquí es donde, claro, por supuesto, se marca una línea y es qué es lo que nosotros en términos pues, humanos, hemos decidido ser. Y qué es lo que hemos abandonado en nuestra manera de pensar. Porque cuando nos duele o nos enfrentamos a una dificultad, automáticamente nuestro razonamiento recoge toda la información de lo que sabemos, conocemos y nuestras experiencias. Y si no es suficiente, vamos a consultar con nuestros amigos o quien sea. Eso no está mal. El problema de todo esto es que por lo general nuestros pensamientos, nuestras experiencias o el conjunto de las ideas de nuestras amistades o de este mundo no coincide con el Señor, no coincide. Y si usted quiere juzgar lo más humanamente absurdo, léase el Antiguo Testamento, sobre todo la historia de los hebreos, pero desde todo inicio de las Escrituras usted nota que Dios no cuenta con su pericia, que Dios no hace las cosas como nos saben, las comprendemos, como nos parece que funcionan bien. Y hablamos esta mañana con Jacob y nos preguntamos, ¿cómo Jacob estudia en un colegio que él está cerrado? Y nos preguntamos, ¿cómo dar 7 vueltas al colegio, pegar un grito y que esto se caiga al suelo? Esto no es posible. Y así Dios se ríe de nuestro razonamiento, de nuestra capacidad y le dice a los hebreos, bueno, ahora llegan a la tierra y ahora se enfrentan a ustedes a la prueba más grande. Es creer en lo imposible. No es con sus fuerzas, no es con su capacidad, es con mi poder. Y el único poder que está en ustedes es obedecer, creer, confiar, dar el paso. Era lo único. Y así ganaron muchas batallas. Cuando no lo hicieron, perdieron mucho. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Pedro expresa todos estos gustos, intereses, placeres, inclinaciones de las personas de una manera muy despectiva. Para Pedro, o mejor, para el Espíritu Santo a través de Pedro, todas estas maneras de vivir la vida
son tan reprobadas que no debemos nosotros de ninguna manera considerarla. Y el texto hay que leerlo así: basta ya. Porque tiene esa actitud emocional. Pedro quiere recordarle a la iglesia que es fácil inclinarnos a lo malo porque nos duele o porque nos sentimos molestos o inconformes. Basta ya. El poco tiempo de vida que les queda, vívanlo para agradar al Señor y no para lo que era su vieja vida, su vieja naturaleza. Basta ya. Usted y yo hoy podemos decir basta ya a aquello que contemplamos, que vemos como una posibilidad. Si usted es una persona ya muy madura en la fe, muy piadosa, y dice, pues, sí, yo siento que Dios me ha dado tantas victorias que no estoy lidiando con nada, no sé, no encuentro nada en lo que yo pudiese relacionar mal mi corazón, podría hacerse esta pregunta, y es, ¿qué sería aquello que podría vivir de una forma extrema que podría cambiar su decisión, su radicalidad en el Evangelio? Ya lo hemos dicho antes, como cuál sería ese límite, eso donde usted diría, hasta ahí no voy con Cristo. Para las personas que aborrecen el Evangelio, no solo la fe es necia, sino que nosotros somos una oportunidad de burla para ellos, una oportunidad para la hostilidad. A estos les parece cosa extraña que nosotros, usted y yo, no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y entonces, dice Pedro, os ultrajan. Hermanos, no quisiéramos tener dificultades con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Nos encantaría que el poder del Evangelio los conmoviera a ellos. Nos gustaría que ellos vieran en nosotros todas las lágrimas, el esfuerzo y el dolor que vivimos internamente para ser más como Cristo. Nos encantaría que ellos, cuando ven en nosotros un error o un pecado, dijeran, hombre, pero no vale, porque en realidad está luchando contra el pecado. Pero eso no sucede. Nunca va a suceder, sino que cada vez que ellos hallen una oportunidad en ustedes, van a difamar de ustedes. Y eso produce en usted y en mí dolor, ¿o no? Sufrimiento, claro que sí, sobre todo si es familia. A ellos les parece extraño. ¿Sabes? Los evangélicos son como raros, tontos. Están gastando su vida. Las muchachas gastando su juventud. No están viviendo su juventud. Los hombres, las mujeres, los niños no les dejan vivir su propio libre desarrollo. En algún momento, en una conversación con mi hija Grace y Jacob, alguno de ellos me habló del libre desarrollo y les dije, eso, convérsalo en el colegio con los profesores. Aquí en casa no. Porque nos suscribimos es al lenguaje y a la naturaleza de las Escrituras, pero no a los sacerdotes que están guiando la vida espiritual de nuestros niños allá afuera en la calle. Es que es así. A las personas les parece muy extraño y luego les parece que somos gente de desconfiar. Y yo les he contado varias veces cómo una hermanita mía entró a trabajar en una empresa y ella trabajando ahí se dio cuenta que sus compañeros estaban robando a la empresa. Esto ya lo he contado como varias veces.
el caso es que ella le cuenta a los jefes y los jefes todos aterrados, asombrados, la felicitan a ella y le dan gracias. Llaman a esos 4 empleados y ¿qué hacen? Como es debido, los despiden y unos meses después los incorporan nuevamente. ¿Por qué? La respuesta que dan los dueños es, pues roban y todo, pero robando y todo, le dejan ganancias a la empresa. Y cuando un cristiano, cuando usted esté en medio de una negociación, en su trabajo o en un lugar, y implica un soborno, implica un fraude, si usted no está de acuerdo, si usted no apoya, usted entra ya en problemas. Muy probablemente pierde el trabajo o pasan muchas cosas y pasan cosas difíciles. ¿Les parece extraño que usted no se quiera ganar un dinero extra? ¿Le parece extraño que ustedes no quieran esto o aquello? Una oportunidad, una vez al año no hace daño. Y en todo esto, hermanos, hay sufrimiento. Dígame si no hay sufrimiento para el cristiano. Pero armaos, dice Pedro, con este mismo pensamiento, que Jesucristo no se vendió, Jesucristo no cambió su propósito. Incluso este hombre que está escribiendo guiado por el Espíritu Santo le llama fuertemente la atención a Jesús. ¿Qué te pasa, Jesús? ¿Estás deprimido, Jesús? ¿Cómo crees que vas a ir a Jerusalén y te vas a entregar y te van a matar? Que ninguna cosa así te suceda. ¿Necesitas descansar un tiempo, Jesús? Estás llevado del agotamiento y estás delirando. ¿Y qué le responde Jesús? Pedro, tienes razón, tienes razón. Yo soy el Salvador y ¿qué Salvador va a promover la injusticia? Esto me suena como a ideaciones suicidas, que yo voy hacia la muerte conscientemente. Gracias, Pedro, eres un buen amigo. Amigos como tú, no hay muchos. No te ha hablado nada más, nada menos que Satanás, Pedro. Me eres tropiezo, Pedro, porque tú estás pensando como los hombres. ¿Sabes qué oro, Pedro, a Dios? Que si es posible quite de mí esta copa del dolor, pero que no se haga mi voluntad, sino la de Dios. Apártate de mí, Pedro, hombre. Estas personas que rodean su vida y que rodean mi vida y que siempre estarán a nuestro alrededor y que producen dolor en nosotros, dice el apóstol Pedro que ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, o sea, Jesucristo. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a ellos. El Evangelio es predicado a ellos. ¿Para qué? Para que sean salvos, por eso que para ellos es locura, por la locura del Evangelio. Y cuando eso suceda, serán juzgados en carne según los hombres, pero vivirán en espíritu según Dios. Esto es lo que está diciendo Pedro. El Evangelio es la oportunidad para que ellos que producen sufrimiento en el creyente puedan ser salvos. Y cuando sean salvos, ellos entonces serán juzgados como hombres. ¿A qué se refiere el sufrimiento del creyente? Que como cristianos experimentamos un tipo de juicio que no es para condenación. Es un tipo de juicio que no es de venganza. Es un tipo de juicio que no es como que te he salvado, pero me hace falta algunas reprensiones, sino que Pedro usa este término para referirse a una purificación, a una santificación del creyente. Por eso debemos armarnos de esa misma actitud, porque Jesús no se estaba purificando de pecado, Él nos estaba purificando a nosotros mediante su sufrimiento y terminó con el pecado. Ahora nosotros nos armamos de ese sentir porque nosotros sí somos purificados y no creo que ninguno de ustedes.
sea purificado, teniendo todo tipo de bendiciones, teniendo todo tipo de alegrías. No creo que ningún creyente estemos preparados para tenerlo todos y a la vez estar tirados en un rincón llorando al Señor y diciendo: Señor, cambia mi corazón. No, eso solo sucede cuando somos enfrentados por todo tipo de situaciones y nos damos cuenta que somos débiles, que somos pecadores. Por esto también ha sido predicado el Evangelio, para que ellos que causan el dolor en nosotros conozcan a Cristo. Y fíjense en lo siguiente: fatalista Pedro, ¿sí? Ya nos dice que nos queda un poquito de tiempo. Ahora dice en el versículo 7, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Fatalista? No. Esa es la mejor de todas las noticias. Si Pedro está hablando de que lidiamos con el sufrimiento y con personas que nos afligen, él dice: todo eso finalizará. Hay un versículo popular que no es bíblico, que es como que dijera este versículo 7. ¿Lo recuerdan ustedes? Ustedes que saben versículos de la cultura, decimos adagios o dichos. No hay mal. A ver, digamos el versículo callejero: no hay mal que dure 100 años. Vea, buenos ustedes para esos dichos, ya se lo saben. Ahora escuche lo que dice Pedro con respecto al sufrimiento, a los padecimientos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿No está diciendo lo mismo? Sí, está diciendo para los creyentes. Está diciendo: hermanos, estas cosas que suceden van a pasar. Y van a pasar absolutamente todas. Las del hermano que está en Ponto, las del hermano que está en Galacia, las del hermano que está en Bitinia, el hermano que está llorando en Capadocia, el hermano que está en Neiva, en la vid, la que está en familia de Dios. Todos los sufrimientos de todos los hermanos en todo lugar, todo eso terminará. El fin de todas las cosas se acerca. Así que, entendiendo que eso es así, hermanos, sed pues sobrios. ¿Cuál es el antónimo de sobrios? Ebrios. Sobrios, ebrios. Dice un hombre ebrio: me caí y no me dolió. Me golpearon y no me dolió. Porque cuando una persona está ebria, como que no siente, y luego no recuerda todo lo que hizo. También la palabra de Dios, hablando de sobriedad, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esto de no embriagarse con vino, lo dice el apóstol Pablo, es porque la persona, el creyente, quisiera como disipar o distraerse de las angustias, y lo que dice Pablo es: no lo haga de esa manera. Sean llenos del Espíritu Santo. La manera de ustedes enfrentar la dificultad no es con el trago, con los excesos, cualquiera sea, sino siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando, cantando entre la comunidad local, himnos, salmos, cánticos espirituales, y dando gracias a Dios en todo tiempo, por todo. Así que una de las razones por las cuales el cristiano siente más el sufrimiento es porque lo tiene que vivir como en carne viva, sobrio. En carne viva, sí, eso no es como que me siento mal y me voy a drogar, me siento mal y voy a hacer esto. No, hermanos, toca es en carne viva. Por eso es que digo que las personas que no aman a Dios, los incrédulos, se divierten más que los creyentes. Ellos como que a veces hasta se enferman menos y lo pasan muy bien. Porque si ellos
sienten algún asunto extraño, aburrido, irregular en su vida, ellos dicen, bueno, pues voy y lo soluciono. ¿Y el creyente qué hace? A llorar y orar, a morderse los dientes y a jalarse los pelos, no maldiciendo, sino bendiciendo y orando. Vean. Entonces, ser sobrios y velad en oración. Esto de velad en oración no es trasnochar, sino tener una conducta siempre de pensar bíblicamente. Porque, ojo, cuando la palabra de Dios nos dice que debemos orar en todo tiempo o velad en oración, esto de orar está relacionado con pensar, razonar bíblicamente. No puede un creyente estar orando en todo tiempo si es que no tiene obligada su mente a estar razonando bíblicamente. Es pensar bíblicamente lo que nos lleva a orar. Es pensar bíblicamente lo que nos lleva a pensar, a reflexionar en todo momento y bíblicamente. Así que a la final, orar en todo tiempo tiene que ver con pensar bíblicamente. Esta es la manera. Y esto es ser sobrios. Velad en oración y ante todo, ahora coge Pedro y vuelve otra vez el ángulo de llevarnos a pensar en las dificultades del tiempo y el entorno secular. Ahora nos vuelve otra vez y nos pone en el ángulo de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué digo que vuelve otra vez a la iglesia? Porque debemos amar a todos, pero no podemos relacionarnos con todos de la misma manera. ¿Somos llamados a amar a todo el mundo? Respondan ustedes. Ahora quiero preguntarle, ¿ustedes aman a todo el mundo? ¿Pero somos llamados a amar a todo el mundo? ¿Y entonces? Eso, entonces fíjese, vamos a arreglar una idea aquí. Amar a todo el mundo es un deber y tenemos que hacerlo. Pero el amar a todo el mundo está relacionado con desear el bien para todos, la salvación para todos y procurar no ser piedra de tropiezo para todos. Pero cuando yo les pregunté si amaban a todos, ustedes pensaron en el amor desde los sentimientos. Y ahí sí yo tengo que decirle que yo sería el más condenado porque yo no amo a la gente que no conozco, desde ese aspecto emocional, sentimental. A mí no me genera como esa alegría o esa tristeza personas en otro lugar del mundo que no conozco, no. Pero eso no implica que no amemos y de hecho tenemos que amar. ¿Cómo? Debemos amar en el sentido de no odiar ni desear el mal, sino justamente que todos sean salvos, que todos sean llamados. Así que frente a las personas que nos provocan dolor, debemos nosotros, ante todo, tener un ferviente amor. Ese ferviente amor no necesariamente es hacia ellos, sino que nuestra vida tenga afecto, una condición de afecto. Usted debe ser amable y debe ser amoroso. Yo debo ser amable y debo ser amoroso. ¿Qué es amable? Amable es una persona que se deja amar. Amable es una persona con una capacidad o una receptividad para ser amado. Hay personas que no son amables, hay personas que uno se acerca y reaccionan bruscamente, hostilmente. Y ahora con el feminismo me ha pasado varias veces. Yo voy en la ruta, en el transporte, y me paro para darle el puesto a una señora y muy pocas dicen, señor, muchas gracias, me siento. Las más respetuosas se sientan y no dicen, señor, muchas gracias. No lo dicen, en el mejor de los casos. Porque ya le han hecho saber que es una obligación y no es mi obligación. Sin embargo, como amoroso me levanto. Pero en el caso más de ahora,
las señoras van con las bolsas y todo colgadas ahí moviéndose en el bus. Señora, siga. No, gracias. A eso se refiere una persona que no es amable, o sea, no tiene una disposición para recibir cordialidad, para recibir afecto. Sin embargo, el creyente debe ser amoroso. ¿Cómo? Parece, puede ayudarle. Ahora, ese es un ejemplo que doy para decir que lo que está diciendo Pedro es que sobre todo, ante todo, tengamos un ferviente amor, una actitud de amar, una actitud de querer, y fíjese en esto, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entiéndase como pecados, el amor cubrirá multitud de agresiones, y agresiones que va a producir en nosotros, ¿qué? Dolor. Entonces yo me cansé mucho de levantarme y darles puesto a las señoras y que ni daban gracias o de pie atareadas con sus maletas decían no, y entonces dije, pues cuando pueda voy a dar el puesto asumiendo que no tienen que darme gracias o que simplemente la señora se siente más cómoda ir colgando del bus y que está muy bien, porque si no me lleno de molestias, me lleno de molestias. Y hermanos, nos llenamos de molestia todo el tiempo. Los últimos años yo me he vuelto más irascible, tengo que confesarlo. Algunos dicen que es porque uno va cruzando los 40 años. Entonces cuando uno va cruzando los 40 años se va haciendo más irascible. Yo no creo eso porque ustedes, la mayoría de ustedes son mayores que yo y yo los veo muy, muy amorosos. Pero yo me he vuelto más irascible y esto me obliga a mí a tener que recordarme el salmo que dice que es de sabios pasar por alto las ofensas. Porque hay algo, a mí muchas cosas no me incomodan, hay cosas feas que no me incomodan, pero la falta de respeto yo nunca la he pasado. Cuando yo he estado en una organización y yo encuentro que hay una falta de respeto sistemática, me voy. La única organización de la que no me he ido es de mi hogar. Soy casado, tengo un pacto matrimonial y Angélica no es de difícil manejo. Pero a mí me parece que la falta de respeto es una manera muy grave de la gente reaccionar. Entonces con el tiempo yo me he ido volviendo más irascible, pero vuelve la palabra de Dios diciendo, es de sabios, y como en un tono así, es de sabios pasar por alto las ofensas, es de sabios. Y la regla que yo aprendí hace muchos años, que la única razón por la cual usted debe desconectarse de una organización es porque no haya en común la doctrina, pero no porque no haya en común ciertos gustos o porque hayan fricciones de carácter, porque eso está dentro de lo que Dios pide que nosotros lidiemos. En todo caso, esa es mi regla. Lo único es que en cuestión de doctrina no haya relación, ahí sí no hay nada que hacer, porque ya no tiene que ver con el carácter de uno, tiene que ver con el carácter de Dios. Entonces ahí sí, y eso les comparto, esta es una regla personal. Entonces, tener ferviente amor implica o da como resultados que vamos a lidiar un poco más con las ofensas. Multitud de pecados, entonces, multitud de ¿qué? De agresiones, de todo tipo de hostilidad. Y fíjese, hospedados los unos a los otros, ¿cómo? Sin murmuración. ¿Cómo hacemos? Hospedar unos a otros. ¿Está obligado el creyente a hospedar a un inconverso o a alguien que le maltrata, que le usa? Está obligado. Pero fíjese, hospedados unos a otros. ¿Y cómo? No solo los hospede, sino que ¿qué más? Los hospedé porque Dios dice, pero no. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues fíjese que esta es una carta escrita para creyentes, casi que nómadas en la calle, en las carreteras, en los pueblos,
como migrantes, sufriendo, pero eran cristianos. Así que un cristiano necesita ayuda, paso, y Pedro les dice, hospédelo. Y hospédelo sin murmuración. De hecho, en la ley mosaica Dios estableció una de las leyes sociales, cívicas, era que si un extranjero iba pasando por alguna región o por alguna aldea que correspondía a los hebreos, ellos estaban en la obligación de hospedarlo y que pasara la noche. Y no solo eso, era un honor hospedarlo y decirle, mientras estés aquí en mi casa, todo lo que necesitas corre por mi cuenta. ¿Sí lo han leído en las Escrituras o no? Esa era una ley. Y es puesto por Dios. Entonces, el ser hospitalario, sobre todo en esa época, tenía unas implicaciones muy importantes, porque lo contrario, la persona la podían matar en la calle, los podrían robar, podría pasar de todo tipo de cosas. Y la historia que a mí me enlanguna el corazón, y ya les he dicho de Jueces, ¿recuerdan ustedes? De este levita que va con su concubina, y ellos se sientan en el parquecito como migrantes porque no tienen dónde quedarse, y este anciano les dice, ¡uy, no vayan a hacer eso! Por favor, él les ruega, hospédense en esta noche en mi casa, y ya mañana cuando salga el día, el sol, ustedes se irán, pero no, aquí no les va a pasar nada bueno. Cumpliendo una función de Dios. Y con todo y todo, ustedes ven lo que sucedió. Y lo que sucedió era lo que sucedía cuando una persona estaba afuera. Así que Pedro no en vano está pidiendo esto, pero fíjese en algo. Yo tengo unos amigos de aquí de la ciudad de Neiva que ellos no hospedan personas en su casa, porque ellos no tienen habitaciones. Ellos no hospedan. Pero yo les digo que es así. Hay personas que han venido aquí a la ciudad por temas de tratamientos médicos o cosas así, y estos amigos míos le pagan en un lugar que queda allá en Portimanco. Allá en Timanco queda. Es una casa de paso, sí. Y ellos mismos llaman y ellos pagan y le dicen a la persona, mira, ve allá. Y ellos no pueden hospedar porque ellos no tienen dónde hospedar. Y yo les digo que eso es una manera de ser hospitalarios, o dar un bocado de comida, prestar un servicio, hermanos. A veces vivimos una vida tan egoísta, hermanos. Yo me troné, hermanos, como dicen los mexicanos, me troné cuando empezamos nuestro tratamiento oncológico. El primer día que fuimos al área oncológica y ver todos los pacientes de esa manera, uy, a mí me provocó un impacto tan fuerte. Eso era un mundo distinto, yo no conocía ese mundo. Y ver tanta gente sufriendo, tan afligida, algunas personas llorando, otros sin cabello y todas esas cosas, yo no entendía que eso era parte de lo que íbamos a vivir. Y me di cuenta y hablamos con la gente que hay gente que le toca una vida muy difícil, y que a nosotros no nos tocó el tratamiento tan difícil, porque nosotros hasta caminando nos podemos ir. Y venimos acá, estamos acá. Ángela vive en Ibagué y le toca ir y venir. Y así. Hay muchas formas que podemos ser hospitalarios. Si usted tiene niños en su casa, mi recomendación como pastor es no hospede personas en su casa. Tíos, primos, parientes, vecinos, gentes, no. Consígase la dirección, o si usted puede ayudar a pagarle un hotel, porque es una situación realmente necesitada, porque si no es realmente necesitada, no. Pero si es realmente necesitado, hágalo. Pero miren, no saben ustedes la cantidad de casos que yo conozco, como en 10 minutos le dañaron la vida a los niños del pastor, o a las personas porque hospedaron. Esas cosas pasan.
Pero en todo caso, la hospitalidad se puede expresar de diferentes maneras y hay que hacerlo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Porque algunos de ustedes dicen, hermano, yo no tengo una habitación para hospedar a nadie, pero tampoco mis recursos económicos me dan para eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Según el don que ha recibido, según la capacidad que ha recibido, hermanos. No todos tenemos las mismas capacidades, por lo tanto no todos estaremos obligados a reaccionar hospitalariamente de la misma manera, no. Según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores en esa multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, con sabiduría. Si alguno sirve o ministra conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado, en todo lo que hacemos. Sea Dios glorificado. Y glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a finalizar en este momento. Romanos capítulo 12, versículo 14 al 21. Es un llamado del apóstol Pablo a todos nosotros hoy. Y es un llamado que lleva consigo mismo también sufrimiento. Pero ese sufrimiento lo acompaña también el gozo de ser cada vez más como Cristo. Romanos capítulo 12 a partir del versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran, hermanos, anímense entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, esto es venganza. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No siempre depende de uno, pero si depende de nosotros, entonces estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Tienen ustedes enemigos, hermanos? Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando Pablo dice esto, a veces puede ser muy humillante y da como rabia, pagar bien por el mal. Así que cuando dice la Escritura que haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, como que trae un poquito de alegría. Decir, bueno, pues yo le hago bien, pero aquí esta, por lo menos de Dios no se salva. Y creo que por esa razón, guiado por el Espíritu Santo, Pablo dice, ¡alto! Alto a ese razonamiento de venganza. Y dice, no seas vencido de esos pensamientos. ¿Sí? Porque acá el hermano primero se siente humillado porque Dios le dice, te hacen el mal, haz el bien. Te ultrajan, bendice. Y se siente más apretado y luego Dios dice, tranquilo que Dios va a vengarse y le va a ir mal. Y dice, bueno, entonces así sí. Y dice Pablo, ojo, no es así. No sean vencidos de lo malo. Una mala actitud, un mal pensamiento, un mal deseo. Venzan con el bien el mal. Y en esto, hermanos, también hay sufrimiento. Pero nota usted que es una manera muy distinta de vivir la vida. Realmente esta es la vida cristiana, es muy distinta. Recuerdo yo que cuando
Los discípulos señalan a los fariseos con toda su hipocresía y maldad, que se paraban en las esquinas a orar y a hacer cosas, y ellos le dicen al divino maestro: Señor, pero ¿y estos qué? ¿Y ellos qué? ¿No hay justicia para ellos? Jesús dice: déjenlos, ellos son aplaudidos, alabados por los hombres. Eso es todo lo que tendrán. Y quiero decirles eso. Eso es lo que pasa en el mundo que vivimos. Mientras que el creyente debe ser más como Cristo y debe armarse de esa misma actitud, y nos vemos como muy maltratados, y los impíos se ven como muy bien y como que prosperan y se salen con la suya. Jesús dice: no se preocupen, eso es todo lo que tendrán. ¿Y cuánto les va a durar? Dos cosas dijo Pedro: se acerca el fin, se acerca el momento, todo se acabará, es un poquito de tiempo. Entonces, creo, hermanos, que el sufrimiento que vivimos no se compara de ninguna manera con la gloria venidera del Señor en nuestras vidas. Ahí sentados, por favor, oremos. Gracias te damos, precioso Dios, porque en Cristo Jesús encontramos el mejor ejemplo y más hermoso de sufrimiento. No tuvo en cuenta su divinidad, sino que se encarnó para vivir una vida de intenso sufrimiento, un sufrimiento de todos los días, y luego un sufrimiento y un escarnio, Dios, en la cruz tan terrible, maltratado, vituperado. Y dice Pedro a nosotros esta mañana: armados del mismo valor, del mismo sentir, de la misma actitud, porque ahora Cristo en el sufrimiento llevó todos nuestros pecados, y ahora nosotros podemos no vivir como antes. Y aunque seamos incomprendidos, no interpretados apropiadamente por los inconversos, ellos necesitan conocer el Evangelio. Algunos serán salvos y entonces pasarán por ese juicio. Es un juicio de purificación. Y en todo caso, Cristo por los siglos de los siglos es glorificado, y cuando nosotros nos asemejamos a Él. Así que como la mujer puede mostrar el rostro de Cristo a un hombre, a su esposo incrédulo, así la iglesia puede mostrar el rostro de Cristo a un mundo incrédulo. Bendito Dios, te adoramos, te alabamos en esta mañana. Damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por la fuerza que nos das, Señor, para continuar en este peregrinaje cada vez más como Cristo. Amén. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos.